Este es el caso de Montserrat Ávila. El 12 de julio de 1987 se encuentra el cuerpo de una joven al lado de la carretera de Santa Coloma, dirección San Hilari, Santa Coloma. La joven presentaba una herida en la cabeza, pero parecía que no había sido arrollada, así que la Guardia Civil pone la típica cinta porque era un lugar de tránsito de coche y además la tapa con una manta. Enseguida empiezan a investigar por la población de San Hilari Sacalm y una vecina dice que una hija suya no ha ido a su casa y que podría ser ella. La Guardia Civil fue a casa de esta familia y la hermana mayor Carmen es quien va a ir a reconocer el cuerpo y uno de los que está allí se ofrece a llevarla. Cuando llegan al sitio y le descubren la cara, la hermana comienza a llorar y empieza a decir: sí, es mi Monse, es mi Monse. Y el que la acompañaba, que se suponía que era un amigo de la familia, dijo: sí, es Monse porque los pantalones que lleva se los regalé yo. Efectivamente se confirma que el cuerpo pertenece a la joven Monse Ávila, de 14 años, hija de una familia de 8 hermanos de San Hilari. El amigo de la familia que se había ofrecido a llevar a Carmen al lugar era Josep Talleda, el tornero del pueblo. El forense dijo que de entrada parecía que Monse había perdido la vida de forma violenta, ya que tenía un traumatismo craneal hecho con un objeto que parecía contundente. Una de las cosas que llamó la atención fue que Monse tenía 5.000 pesetas en los bolsillos, una cantidad que para la época era bastante alta y además teniendo en cuenta de que procedía de una familia bastante humilde. Lo que se supone que ocurrió esa noche antes de que Monse desapareciera es que, según su madre, la dejó cenando en casa a las 11 y a las 11:30, según su hermano, vio cómo se dirigía a la tornería de Josep Talleda. Los padres volvieron a la 1 de la mañana y se encontraron que la tele estaba encendida y que no había nadie mirando. Por su parte, su hermana llegó de la discoteca más tarde y tampoco vio a Monse. Pensaron que estaba en casa de alguna amiga y todos se fueron a dormir. Por otra parte, una vecina diría que la vio dirección a la tornería de Josep Talleda. Ahora conozcamos un poquito más de este hombre. Josep Talleda era el tornero de San Hilari, era una persona muy conocida en el pueblo y lo llamaban el Esperadme, porque al parecer era una persona bastante tranquila que decía cuando le pedían algo: sí, esperadme, esperadme, que ya iré. Por otro lado, era una persona bastante introvertida, no tenía muchos amigos y hacía bastante vida familiar con su mujer y con sus hijas. En la tornería le ayudaban las hermanas Carmen y Monse Ávila. Al parecer había bastante buena relación entre las dos familias y consentían que fueran a trabajar a cambio de una pequeña cantidad de dinero o algún regalo. Primero empezó Carmen a trabajar con él en la tornería a ayudarle y más tarde se incorporó Monse. Talleda es citado a declarar y dice que no vio a Monse en toda la noche, que estuvo en la tornería hasta más tarde de las 11 y que luego se iría con su mujer a las 12:30 al bar Tívoli a tomar algo. Y volverían a las 2:30 de la mañana. El dueño del bar Tívoli dijo que Talleda nunca antes había ido con su mujer a tomar algo allí por la noche. Y eso hacía preguntarse qué hacía allí si era una persona que apenas salía de casa. Es sospechoso porque se supone que fue la última persona en ver a Monse con vida, pero él lo niega y acepta incluso que registre la tornería. En ese registro no encontrarían nada y en las cosas que se llevaron a analizar tampoco. El coche también estaba completamente limpio, por lo que una de las hipótesis fue que podría haber utilizado una esterilla o algo similar para transportar el cuerpo de Monse. La autopsia fijaría un poco más la hora a la que Monse habría perdido la vida, y esto sería el día 11 a última hora de la noche. Aparte del traumatismo, no había otros signos de violencia y tampoco se encontraron restos biológicos. Y poco después, en San Hilari, ocurre algo que hoy se consideraría una revuelta feminista. Las mujeres del pueblo se unen convencidas de que ha sido Talleda y piden que se aclare el crimen. Además, manifestaban que habían percibido en el pueblo un sentimiento de no pasa nada, sigamos hacia adelante, y no estaban dispuestas a consentirlo. De modo que ponen dinero de su bolsillo para contratar a un buen abogado de Girona para que sea la acusación particular. Por otro lado, la Guardia Civil decía que creía que había personas que sabían más de lo que decían, pero que al ser un pueblo no querían avalar. Pero después de un mes ocurre algo que lo cambiaría todo. Un vecino acudió a ver al forense, ya que este médico, además de forense, era pediatra y había tratado a su hijo, y dice que todo lo que dijo Talleda era falso. Decía esto porque vivía cerca de la tornería y esa noche de madrugada, sobre las 4 de la mañana, escuchó una puerta metálica y el coche de... Y la única puerta metálica que había por esa zona era la de la tornería. Este hombre no se atrevía a denunciar, por lo mismo que hemos comentado antes, porque al final se trataba de un pueblo
y por ello acudió al médico. El médico por su parte le pediría permiso al vecino y daría esta información. Finalmente esta acción alienta a que otros vecinos hablen y vayan soltando información. Una mujer dijo que había hablado con la esposa de Talleda, que qué raro que su marido nunca salía de casa, que ese día se había empeñado en ir al bar Tívoli y que luego una vez en casa a las 4 de la mañana se levantó de la cama, se fue y tardó 1 hora y pico en volver. Y a continuación vendría el testimonio clave. Preparaos porque a partir de ahora os vais a indignar muchísimo. Carmen Ávila, la hermana de Montse, contaría que Josep Talleda se ponía en la tornería una sábana hasta aquí y decía que las niñas tenían que calentar un destornillador haciendo así, pero qué raro porque al parecer el mango de ese destornillador estaba bastante tierno. De modo que lo que hacía este señor era hacer que las dos hermanas lo tocasen con esta estrategia tan repugnante. Cuando preguntaron a Carmen por qué no había dicho nada antes, que menuda preguntita, también te lo digo, decía que le daba vergüenza por sus padres, pero sobre todo tenía miedo de que sus amigas la marginaran. Tenía mucho miedo de sus amigas. Los padres de estas dos hermanas no estaban al tanto del alcance del dinero que les podía dar Josep Talleda y de los regalos que le hacía. De hecho, al parecer, a Montse lo próximo que le iba a regalar era un ciclomotor, y ya lo tenía apalabrado. Más adelante volverían a pedir que se registrara la tornería y encontrarían unos restos que podrían ser biológicos, pero esto podría ser sangre o también podrían ser otros restos como zumo de frutas. En el pueblo empieza a correr entonces otro rumor. Es que 10 años antes había desaparecido una mujer que tenía mucha relación con Josep Talleda y además trabajaba con él en la tornería. Esta mujer era Francesca Bosch. Desapareció repentinamente y nunca más se supo de ella. Carmen, la hermana mayor de Montse, dice que llevaba a las dos hermanas al pantano de Susqueda y allí tiraban unas flores y les pedía a las niñas que rezaran. Todo esto lleva a que investiguen el pantano, pero no encontraron nada. Pasa un tiempo y los abogados de la familia se oponen a que archiven el caso. Y entonces llega un nuevo juez, José Luis González Armengol, que haría que cambiara todo. Organiza de madrugada algunas reconstrucciones de los hechos, como por ejemplo que Josep Talleda tuviera que pasear por el coche por la zona y que levantara y bajara la puerta metálica de la tornería, para ver si efectivamente desde casa del vecino se escuchaba todo esto como él había dicho. Cabe decir que durante esta reconstrucción Talleda estaba completamente sonriente, tranquilo, como si estuviera entre amigos y en un ambiente festivo, como si la cosa no fuera con él. El día 7 de junio de 1990 lo envían a prisión y lo acusan formalmente. En prisión le hacen un análisis psicológico y sale claramente que tiene rasgos de persona preguntándole si tenía amantes o aventuras. Sale a colación de la conversación que le gustan las prostis, pero que las prostis son caras. Y dicen que tendría como una especie de inseguridad y como si pudiera desviar sus hacia otro sitio. El 11 de junio de 1991, Josep Talleda es condenado. Es considerado el autor material y en el juicio se diría que acabaría con la vida de la joven de 14 años después de que ésta lo amenazara con contar todo lo que le estaba haciendo. Lo condenarían a 20 años de prisión por haber terminado con la vida de Montse y por delitos de abuso y corrupción de menores hacia Montse y su hermana Carmen. ¿Cumplió este hombre los 20 años de condena? No lo haría. Se le aplicarían sus reducciones correspondientes y en este caso, al volver a estar en libertad, volvió a delinquir. Pero esto ya es otra historia. Si queréis que la cuente, decírmelo en comentarios. He conocido esta historia por Crims y os recomiendo muchísimo que veáis el capítulo. Como siempre, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.